7:07 de la mañana le damos la bienvenida a Alexandra Mosquera, directora ejecutiva de la Cámara de Comercio e Integración Ecuatoriano-Peruana, con quien hablamos hoy de las expectativas del sector empresarial, justamente con la posesión presidencial de Keiko Fujimori. Alexandra, ¿cómo está? Muy buen día, bienvenida. Muy buenos días, Glenda. Gracias por la invitación. Gracias a usted, Alexandra, por estar conversando con nosotros esta mañana y aceptar nuestra invitación. ¿Cuáles son las expectativas que genera en el sector empresarial ecuatoriano la posesión de Keiko Fujimori como presidenta de Perú y sobre todo cómo podría influir en la relación comercial entre ambos países? Bueno, hay una expectativa muy favorable, bastante positiva sobre el inicio de un nuevo gobierno. Tal vez debo decir que en los últimos 10 años el Perú ha tenido, ahora estamos teniendo la 10ª presidenta en 10 años. Es interesante que Keiko Fujimori llega a la presidencia del Perú en el 4º intento y es la primera presidenta elegida, mujer, digamos, elegida por voto popular en esta década, digamos. Y por supuesto hay una expectativa positiva de que logre sobre todo estabilidad para el gobierno, de que logre tender nexos importantes con el Congreso y por supuesto con la sociedad. De parte del sector empresarial privado ecuatoriano especialmente o de las empresas ecuatorianas que tienen vínculos comerciales con el Perú y de muchas empresas peruanas que se han establecido también aquí en el Ecuador, la expectativa básicamente es que continúe este crecimiento positivo que ha tenido el Perú y que afortunadamente, pese a esta inestabilidad política de la que estaba hablando y que todos hemos sido testigos en los últimos años, no ha impactado en la relación comercial y en general en los indicadores macroeconómicos del Perú. Más bien, el Perú actualmente goza de una situación, de una condición macroeconómica muy favorable, eh, que se debe a varios factores, desde modificaciones en su constitución del año 2013, que tiene distintos candados y que han permitido que la economía se mantenga blindada, una permanencia prolongada del presidente del Banco Central en México, en Perú, que es lo que permite que el tema de las divisas y el comercio en general esté firme. Y por supuesto, esta buena relación que puede haber entre los gobiernos de derecha de Perú y de Ecuador es positiva para lo que vemos desde el sector empresarial privado, Glenda. Ahora, Alexandra, desde la Cámara también de Comercio e Integración Ecuatoriano-Peruana, ¿cuáles consideran también que serán las principales oportunidades para fortalecer el intercambio económico durante esta nueva administración? Bueno, tenemos ya un historial positivo de intercambio comercial complementario que ha crecido mucho. De hecho, estaba yo revisando las cifras justamente para esta entrevista del primer semestre de este año 2026 y hay un incremento importante en las exportaciones de en el total general, digamos, hay un incremento de cerca del 28% y también hay un incremento en las importaciones del 12%. La balanza comercial entre el Ecuador y Perú siempre es superavitaria para el Ecuador si es que incluimos el petróleo, porque con el Perú tenemos una situación particular. Una es la balanza comercial no petrolera, que es deficitaria, y otra es la balanza comercial petrolera, que es superavitaria para el Ecuador. Pero ha habido este crecimiento. De hecho, en el último semestre, las exportaciones peruanas hacia el Perú de parte del Ecuador alcanzaron 575.53 millones y esto fue un incremento del 44.3% en relación con el año 2025, con un similar periodo. Y claro, el petróleo y el petróleo crudo y el gas natural son los principales productos que hemos exportado a nivel de lo petrolero. Y en lo no petrolero, en cambio, las exportaciones de preparaciones animales crecieron 256.9%, eso es un alto incremento. Y las importaciones, en cambio, desde el Perú en total fueron 695.1 millones en este primer semestre,
lo cual representó también un crecimiento de 28% en general en el comercio bilateral. Eh, y algunos productos interesantes fueron los metales sin elaborar, que crecieron casi 114%, y los aceites y grasas animales también con 54%. Entonces, comentarle que esta relación bilateral y comercial ha sido muy estable con el Perú en los últimos años. Nosotros en la Cámara hicimos en el año 2023 un documento de análisis de las cifras del comercio bilateral después de la firma de la paz. Justo fue en el 2023 que se cumplían 25 años de los acuerdos de paz entre los dos países, y lo que veíamos es una relación definitivamente muy positiva, un incremento de 10-1 en este periodo de 25-30 años entre el comercio bilateral. De hecho, el año 2012 fue el que tuvo el pico más alto del comercio entre los dos países, llegando casi a 3.000 millones comercializados. Una relación que se ha fortalecido muchísimo, tanto a nivel de inversiones como de comercio. El Perú y el Ecuador se han insertado positivamente en sus cadenas de abastecimiento. Quizá ahí, para citar un ejemplo que pueda ser fácilmente comprendido por la audiencia, mencionarles que, por ejemplo, el Ecuador el año pasado rompió récords de venta de camarón a nivel mundial, más de 7.000 millones. Y el Perú es uno de sus principales proveedores de alimento balanceado para el camarón, que precisamente se produce aquí en distintas empresas en el país. Entonces, esa es una muestra de cómo que esta cadena se alimenta para que el Ecuador crezca sus exportaciones al mundo. De manera que nosotros desde la Cámara lo que vemos es que este comercio, que ha venido siendo estable y creciendo en los últimos años, va a mantenerse y a fortalecerse, que es lo que hemos visto en las cifras de este inicio de este año. Bien, 7:14 de la mañana estamos conversando con Alexandra Mosquera. Ella es directora ejecutiva de la Cámara de Comercio e Integración Ecuatoriana Peruana, hablando sobre esta expectativa del sector empresarial por la posesión presidencial de Keiko Fujimori en el Perú. Dicho sea de paso, el presidente Daniel Noboa ya se encuentra en Perú para reunirse con Keiko Fujimori y sus autoridades, y también con otros representantes del sector productivo empresarial. Y justamente hace pocos minutos, Alexandra, comentábamos aquí, y Glenda leía un comunicado de la Secretaría de Comunicación, que se realizará una reunión entre Ecuador y Perú para hablar de un proyecto interconectado de energía eléctrica entre Perú y Ecuador. Y ya así era el comentario que hacíamos acá en extra micrófonos, que sería muy bueno no depender en cuanto a energía de Colombia o de nuestras hidroeléctricas, que hemos visto que han tenido ciertos momentos bastante críticos, ya sea por desastres naturales, por una erosión o por fallas técnicas. ¿Cómo ve usted esta planteación, esta conversación con Perú a la hora de hablar de energía eléctrica y a la hora también de hablar de una crisis eléctrica de cara a un estiaje y a la posible llegada, bueno, una probable ya llegada del fenómeno El Niño en nuestro país? Buen día. Gracias, Lourdes. Bueno, efectivamente la cooperación también en el ámbito energético eléctrico con el Perú ha sido importante en los últimos años. Por supuesto, están trabajando los gobiernos en mejorar el sistema de interconexión eléctrica con el Perú, que podría ser muy favorable para el Ecuador. Es un proyecto amplio e interesante en el que están trabajando ambos países. Y si bien lo que usted menciona es cierto, nosotros como Ecuador no deberíamos tener esta dependencia ni del Perú ni de Colombia, sino una autosuficiencia en ese aspecto para que solamente de nosotros dependa como país el abastecimiento interno. Sin embargo, es bueno saber que podemos contar con los aliados, con los países vecinos que pueden apoyarnos en determinados momentos. Pero lo que usted menciona actualmente de la preocupación del fenómeno del Niño, definitivamente es una inquietud que incluso está entre las prioridades de la nueva presidenta Keiko Fujimori. Ella ya ha mencionado, al menos de lo que hemos podido ver en sus primeras declaraciones, de cuál va a ser la prioridad de su gobierno, y el número uno evidentemente es el fenómeno del Niño.
Ya el Perú está experimentando en este tiempo un calentamiento de las aguas, de las costas, que está reduciendo la cantidad de pescado, sobre todo la anchoveta, que es un pescado que se consume muchísimo en el Perú y que debido a estos cambios climáticos que ya se empiezan a sentir, está escaso en el Perú. Entonces, definitivamente esta es una muestra del impacto que puede tener el fenómeno del Niño tanto en el Perú como en el Ecuador. Y definitivamente las reuniones, las conversaciones y todas las acciones conjuntas que hagamos en la región o al menos entre los países vecinos sobre esta temática son necesarias y son urgentes. Entendemos que así lo están comprendiendo los dos países, los dos gobiernos, y confiamos en que esto fluya positivamente. Alexandra, usted ha mencionado algo al inicio de esta entrevista y mencionaba que, bueno, Perú ha tenido una crisis política durante décadas, sobre todo con este recurso político que es muy utilizado en su Congreso, eso de inhabilitar, por ejemplo, a un presidente de la nación elegido en las urnas, declarándolo incapaz moral o por incapacidad moral, algo bastante sugestivo y que a la hora de la hora es poco probable. Y así han transcurrido 8 presidentes en 10 años y bueno, ahora llega Keiko Fujimori, la primera mujer presidente elegida en las urnas. Más sin embargo, Perú ha demostrado esta independencia de funciones, mientras que en el Congreso o en el Ejecutivo como tal suceden cosas a nivel político bastante inestables. A nivel productivo, empresarial, económico, Perú siempre se ha mantenido en la línea e incluso las relaciones con Perú se han sostenido, las que se tienen entre Perú y Ecuador se han sostenido independientemente de quién sea su presidente. Ahora con mucha mayor razón que hay este acercamiento entre Keiko Fujimori, es más, van a tener una reunión con el presidente Daniel Noboa, más allá de la diplomacia. ¿Qué otros sectores se podrían beneficiar o qué otros sectores se podrían fortalecer más allá del energético? Bueno, por supuesto, la cooperación fronteriza, de los temas logísticos. La frontera de Ecuador con Perú tiene ahora, como todos sabemos, muchísimos problemas de inseguridad. Eh, Machala, toda esa zona está muy complicada por muchos motivos. Y definitivamente son acciones que los dos países tienen que tomar, tanto para la circulación y el tema logístico que podría mejorar y facilitar o reducir los tiempos del comercio bilateral. También el tema de el control, el combate del contrabando y en general del crimen organizado y de la inseguridad que está muy, muy permanente y muy fuerte en la zona fronteriza, es algo en lo que sí se debería trabajar, se debería estar trabajando y darle fortaleza, sobre todo para poder resolver algunos problemas que actualmente existen entre el comercio bilateral. También hay algunos otros temas que son permanentes de mucho tiempo, desde cuestiones que tienen que ver con el combustible, con el tamaño de los tanques, del transporte o del transporte de carga que circula entre los dos países, algunos asuntos puntuales de productos peruanos agrícolas que ingresan aquí y que son permanentemente de inquietud del sector, pero que definitivamente tienen oportunidad de mejorar en este buen momento que podría tener la relación bilateral Lourdes. Estamos dialogando con Alexandra Mosquera, un gusto saludarle desde la ciudad de Guayaquil. Ella representa a la Cámara Comercial Ecuatoriano-Peruana. Alexandra, hace poco tuvimos un problema de comercio exterior con Colombia y yo no sé si de pronto el mercado con el Perú se fortaleció, digámoslo así, de alguna manera por ese hecho. Es conocido que realmente los ecuatorianos muchas veces viajábamos al sur, a Huaquillas, en la provincia del Oro, y cruzábamos aguas verdes para obtener mercadería allí. Hablando de los pequeños, ¿no? Los pequeños comerciantes o aún personas que sin ser comerciantes, sin embargo, pues querían comprar ropa más barata. ¿Usted considera que ese
intercambio se fortaleció en alguna manera por la situación que teníamos al norte con Colombia? Sí, mucho gusto, Gustavo, en Igualmente. saludarlo. Sí, definitivamente las cifras incluso muestran este incremento en el primer semestre de este año, como le mencionaba, en relación con lo sucedido en el año pasado. Y de la información que hemos tenido de algunas empresas afiliadas, sí hubo un mayor interés o una búsqueda alternativa de productos peruanos ante la crisis arancelaria que vivió el país con Colombia al inicio o durante los primeros 4 meses de este año. De manera que eso ha hecho notar que definitivamente hay un potencial que puede crecer en la relación comercial, y que eso debe ir acompañado de muchas mejoras en el ámbito logístico, sobre todo del transporte terrestre y de carretera. Usted bien mencionaba que hay interés y es real que muchas personas viajan, cruzan la frontera sur en búsqueda de productos, pero lo hacen mucho más en la frontera norte, porque la infraestructura, en general los caminos con la frontera norte con Colombia están en mejor condición. Entonces, esto habla de que es el momento de profundizar o de mejorar todo lo que se pueda hacer para impulsar el comercio entre los dos países. Tal vez hay un dato interesante para mencionarle. El incremento que ha habido en el vínculo comercial entre la zona austral del Ecuador, por ejemplo, Cuenca y toda la región, con Piura, con Lambayeque, con todas las ciudades que están en la parte norte del Perú, y donde definitivamente hay un comercio también que está creciendo. Hay interés en productos como el calzado, algunos textiles, por supuesto. El Perú es un gran proveedor de algodón y tiene una materia prima textil muy apreciada, muy valorada, y son espacios para seguir creciendo y profundizando el comercio, y por supuesto también para incrementar el turismo entre los dos países. Hay mucho interés y ya muchas personas del Ecuador viajan a Máncora, viajan a las playas peruanas que están cercanas y que tienen un atractivo importante. Y de la misma manera nosotros podríamos atraer a ese público de esas zonas hacia ciudades cercanas como Loja, como Cuenca, que están creciendo también en servicios turísticos. De manera que, aparte del comercio, también el turismo tiene una oportunidad, y para eso es necesario mejorar todo lo que tenga que ver con el transporte, las carreteras y el tema logístico entre los dos países. Bien, queremos agradecer a Alexandra Mosquera, de la Cámara de Comercio y de Integración entre Ecuador y Perú. Muchísimas gracias, Alexandra, por su intervención. Gracias a ustedes, buenos días. Como siempre, un gusto el que nos acompañen nuestros amigos y amigas invitados. Si queremos enviar